Hola, mi nombre es Antonia Mireles Medina. Actualmente laboro en el Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatecas Norte, y en esta ocasión voy a presentar el artículo denominado Influencia de las tecnologías digitales en los estudiantes de educación superior en tiempos de pandemia de COVID-19 y las repercusiones en sus hábitos de estudio. A continuación, presento los temas que voy a abordar: introducción, problema, objetivo general, marco de referencia, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. En este artículo se realiza un segundo análisis que consiste en el seguimiento de los hábitos de estudio a un grupo de 17 estudiantes de sexto semestre durante el periodo de su educación de nivel superior. El estudio se realizó en estudiantes que corresponden al área de las ciencias computacionales y consiste en hacer una evaluación comparativa de la aplicación del cuestionario de hábitos de estudio del autor José Luis Díaz Vega en 4 momentos del recorrido de su carrera. El primer, segundo y tercer momento, que corresponden a primero, segundo y cuarto semestre, los estudiantes asistieron a una modalidad de clases presenciales, y ya en el cuarto momento, el cual corresponde respectivamente a sexto semestre, los estudiantes asistieron por situaciones de pandemia de COVID-19 en una modalidad virtual. En base al segundo momento es que se ha llevado a cabo el análisis. Y bueno, el interés por ahondar en los hábitos de estudio es precisamente para identificar áreas de oportunidad e implementar estrategias que permitan a los estudiantes mejorar sus hábitos de estudio y evitar vicios que entorpecen sus hábitos de estudio, de modo que puedan ser suficientes para poder obtener un mejor rendimiento. Por otro lado, pues es importante mencionar que la situación que hemos estado viviendo, que es la derivada de la pandemia del COVID-19, ha golpeado nuestro sistema educativo como un rayo y lo ha sacudido hasta el fondo. Así lo afirma Candri 2020. Y sin duda alguna, nuestro país no ha sido exento o la excepción de tal situación, pues a este le ha llevado a considerar nuevas estrategias para hacer llegar la educación a sus estudiantes. En este sentido, pues lo que se pretende es buscar la manera de cómo poder impulsar los hábitos de estudio en los estudiantes, aún y a pesar de que ya no estamos trabajando prácticamente en una modalidad presencial, sino en una modalidad virtual, o podríamos decir incluso una modalidad híbrida, en la cual se puede hacer una combinación de modalidad presencial y de modalidad virtual. Por lo tanto, el problema consiste en lo siguiente. Sabemos que actualmente ha cambiado drásticamente la forma de impartir las clases en las instituciones de educación, y esto derivado de la pandemia del COVID-19. De una forma repentina y bueno, sin esperarse, las escuelas de educación superior se han visto en la necesidad de cambiar sus planeaciones didácticas para adaptarlas de una modalidad presencial a una modalidad virtual, además de buscar estrategias que fomenten en los estudiantes los hábitos de estudio. En base a esto han surgido una serie de cuestionamientos que son importantes que los tomemos en cuenta. ¿De qué forma influyen las tecnologías digitales en los estudiantes de educación superior en tiempos de pandemia de COVID-19? ¿Cuáles son las repercusiones en los hábitos de estudio de los estudiantes al implementar las tecnologías de la información y la comunicación?
¿Cuáles hábitos de estudio se han fortalecido en la modalidad virtual? ¿Se habrá incrementado los hábitos de estudio al implementar una modalidad virtual para satisfacer las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? ¿Y cómo ha sido el comportamiento de los hábitos de estudio en el transcurso de la carrera de los estudiantes pertenecientes al área de las ciencias computacionales? En este sentido, pues, tenemos como objetivo general analizar los hábitos de estudio en 17 estudiantes de sexto semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatecas Norte, a través de un estudio comparativo, tomando en cuenta 4 periodos, el primero, el segundo y tercero, que corresponden a primero, segundo y cuarto semestre, y un cuarto momento, el cual corresponde a lo que viene siendo sexto semestre, donde ya prácticamente se estuvo trabajando con ellos en una modalidad virtual. No como se dio en primero, segundo y cuarto, que se trabajó en una modalidad presencial. En este sentido, pues, para poder llevar a cabo y lograr el objetivo general, fue necesario realizar una serie de actividades específicas, las cuales consisten en que se aplicó el cuestionario de hábitos de estudio de José Luis Díaz Vega, 2006, a estudiantes del área en las ciencias computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatecas Norte. Cabe señalar que este se aplicó a estudiantes de sexto semestre, que es considerado el cuarto momento de este estudio. Otro de los objetivos específicos o actividades que se realizaron fue capturar e interpretar los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos ya mencionado. Y por último, se presentan los datos que corresponden a un análisis comparativo donde se tomaron en cuenta los 4 periodos o los 4 semestres, los cuales corresponden a primero, segundo, cuarto y sexto. Para poder fundamentar lo que viene siendo el estudio y prácticamente la problemática que se aborda, hemos tomado en cuenta las siguientes fuentes de información, donde nos dice que tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, la finalidad es siempre la construcción del conocimiento por parte de los alumnos. Esto no lo debemos de olvidar. También mencionar que la cuarentena definitivamente ha acelerado a grandes pasos el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Casi todas las actividades diarias han obligado a los usuarios a utilizar dispositivos móviles inteligentes conectados a la red para realizar cualquier tipo de trabajo diario. Como vemos, no solamente en el ámbito educativo. Gutiérrez Pacheco, amigo, y Rodríguez García, 2017, nos dicen que los hábitos de estudio son el medio adecuado para lograr las condiciones para una mejor educación. De aquí la gran importancia de buscar estrategias para poder impulsar los hábitos de estudio en una modalidad virtual o bien en una modalidad híbrida. Por otro lado, Cobel 2009 nos dice que el hábito de estudio requiere de 3 elementos para ponerlo en acción. Requiere conocimiento, requiere las capacidades y sobre todo el deseo. Y creo que sobre estos 3 elementos se tendría que trabajar para poder generar estrategias que sean efectivas para poder impulsar los hábitos de estudio
en los estudiantes. Y de esta manera, como lo mencionaba al inicio, los estudiantes tengan un buen rendimiento académico. Asimismo, con respecto del marco referencial, tenemos a Díaz Vega, que es prácticamente el autor en el que nos hemos basado para la aplicación del instrumento de recolección de datos y poder hacer el análisis comparativo objeto de este estudio, donde podemos ver cómo han sido los hábitos de estudio en una modalidad presencial y en una modalidad virtual, y así tener un referente sobre el comportamiento que ha pasado con esos hábitos de estudio. Si ha sido de una manera ventajosa el uso de las tecnologías de la información o no para poderlos impulsar. La metodología de este estudio consiste en lo siguiente. El enfoque de investigación es cuantitativo, pues hemos utilizado una serie de técnicas estadísticas para poder analizar los datos obtenidos por la aplicación del instrumento de recolección de datos ya mencionado. El alcance de investigación es descriptivo, dado que los resultados se presentarán estadísticamente hablando. El diseño de la investigación es no experimental longitudinal. Lo vuelvo a mencionar. Fueron 4 momentos los que se tomaron en cuenta para poder realizar la investigación. En un primer momento, se hizo una primera investigación a estudiantes que corresponden a las áreas de las ciencias computacionales en primero, segundo y cuarto semestre, cuando ellos se encontraban todavía en una modalidad presencial. Ahora, en este segundo estudio, se considera un segundo momento, pero aquí las condiciones han cambiado, porque ya se trabajó con ellos a partir de marzo de 2020 en una modalidad virtual. De aquí pues que el estudio es no experimental longitudinal. Los objetos de estudio que hemos tomado a consideración en este artículo consisten en una población de 17 estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales. Y bueno, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido con respecto de la aplicación del instrumento de recolección de datos ya mencionado? Antes de mencionar los resultados, es importante hacer énfasis con respecto de las ponderaciones en base a los resultados que se pueden obtener una vez aplicado el cuestionario de hábitos de estudio a los estudiantes. Cabe mencionar que estas ponderaciones las realiza o las propone el mismo autor que propone el instrumento de recolección de datos para la identificación de los hábitos de estudio en los estudiantes. Es decir, José Luis Vega propone los siguientes puntajes. De 3 hasta 30 es el puntaje más alto. Y en cuestión de porcentaje, del 10% al 100%. Tomando en consideración que si los puntos que tiene con respecto de un hábito de estudio equivalen a 21, podríamos considerar un 70% de lo que viene siendo esa adquisición de ese hábito, de esa costumbre, y que en un momento determinado pudiera considerarse aceptado el 70%, aunque estamos prácticamente, si así lo quisiéramos ver, en una calificación mínima. Lo idóneo sería que todos los estudiantes adquirieran 30 puntos en cada uno de los hábitos de estudio. Sin embargo, no es así, como lo vamos a ver ahorita en los resultados. El autor José Luis Díaz Vega propone los siguientes hábitos de estudio y que son los que se miden por medio del instrumento de recolección de datos que él propone, los cuales son la distribución de tiempo, la motivación en el estudio, los distractores en el estudio,
las notas en clase, la optimización de lectura, la preparación de exámenes y la actitud hacia el estudio. En este sentido, tomando en cuenta estos hábitos de estudio, tenemos una tabla la cual muestra el promedio en porcentaje por semestre de los 4 momentos que ya he mencionado, que es primero, segundo, cuarto y sexto. Y bueno, podemos identificar en esa tablita el promedio, ¿verdad? Y podemos ver que prácticamente se aprecia la variación de los hábitos de estudio en cada uno de los momentos, en primero, segundo y cuarto semestre. Podemos apreciar también allí en la tabla que solamente la motivación en el estudio en su primer semestre pudo llegar a un 70%. Del lado derecho tenemos prácticamente la gráfica, que es la representación de la tabla número 1, en el cual se puede identificar que en 5 de las 7 variables que son prácticamente los hábitos de estudio que se han medido, existe un incremento o bien los hábitos de estudio se mantienen. Y bueno, en las variables que viene siendo los distractores de estudio y la optimización de lectura, no existe un cambio. Sin embargo, en determinación de tiempo, en determinación de tiempo, en preparación de examen y en actitudes hacia el estudio, sí muestran un incremento. Y esta es una primera parte de resultados que tenemos al haber aplicado el instrumento, tanto en primero, segundo, cuarto y sexto semestre. Cabe destacar, pues, que los estudiantes, al cursar sexto semestre, se vieron en la necesidad de incursionar y de adaptarse en una modalidad virtual debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, que, como les decía, no es un escenario local, nacional, sino es un escenario mundial en la educación. Con esto, pues prácticamente se pausó lo que son las clases presenciales, por lo que se refleja en las variables motivación en el estudio y notas en clase con un cambio a la baja, ya en consideración en sexto semestre. Fueron las variables o fueron los hábitos de estudio que tuvieron una baja, podríamos decir, significativa, cuando ya tal vez se pudiese considerar que porque están en sexto semestre ya los alumnos tienen el hábito de estudio, pero sin duda alguna sí hubo una repercusión, el cambio de modalidad, de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Como les comentaba, pues se hizo uso de diferentes técnicas estadísticas para el análisis de los datos y otra técnica estadística que nos fue de utilidad, pues es prácticamente lo que es la desviación estándar, el cual les presento primeramente o les muestro primeramente la tabla en promedio porcentaje por semestre de la desviación estándar y la representación gráfica de los datos de la tabla. En el gráfico, pues prácticamente se muestra el comportamiento de la desviación estándar de los hábitos de estudio en los 17 estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que son el objeto de estudio de este artículo. Y bueno, se presenta con la finalidad de ver qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, por lo cual se puede ver una mayor variabilidad o dispersión en algunos datos, lo que indica cierta heterogeneidad en algunos hábitos de estudio, como lo muestra el gráfico
número 2, el cual hace referencia al porcentaje de la desviación estándar grupal de hábitos de estudio en los 4 semestres, primero, segundo, cuarto y sexto. Ahora bien, como conclusiones tenemos lo siguiente. Enfrentar el gran reto de las clases en modalidad virtual implica el trabajo en equipo por parte de las instituciones de educación superior, así como un monitoreo constante en la promoción de hábitos de estudio en los estudiantes. Cabe destacar que en los hábitos de estudio donde hubo una disminución en el periodo donde se ha implementado la modalidad virtual debido a la pandemia de COVID-19, se encuentran la motivación para estudiar y las calificaciones prácticamente que se derivan con respecto de las notas en clase. Como se puede apreciar en los resultados, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la realización de clases de manera diferente a como se acostumbraba a los estudiantes ha afectado en cierta medida sus hábitos de estudio, por lo que no hay un aumento significativo, sino que en algunos de ellos hay una disminución considerable. En este sentido, pues, quiero hacer referencia a las dos variables que fueron afectadas, que es la motivación para estudiar y lo que son las notas en clase, porque seguramente ya no se dio de igual manera en la modalidad virtual ese contacto directo entre profesor-alumno y entre compañeros. Y pudiese ser algunas de las razones a las cuales se le puede acuñar lo que viene siendo la baja en la motivación para estudiar y en las notas en clase, puesto que ahora se maneja todo de manera virtual, de manera digital, y puede ser que los estudiantes, por tanta información, tantos archivos, no hayan tenido tal oportunidad para poder estudiar cada uno de los materiales didácticos que los profesores les comparten. Cabe mencionar que para poder seguir en este proceso de enseñanza, aprendizaje, la institución se ha valido de varias aplicaciones, como es el caso de Zoom, como es el caso de Moodle, como es el caso de Google Meet, y algunas otras, como son el uso de las redes sociales para poder hacer llegar lo que viene siendo los conocimientos a sus estudiantes. Y sin duda alguna encontramos una gran brecha aún de desigualdad con respecto de las tecnologías de la información, porque al hacer un análisis en nuestro instituto también hemos identificado que entre un 10 y 15% de estudiantes no tienen las condiciones necesarias para poder trabajar de forma virtual, situación que dificulta, en este caso, a la institución para poder implementar los hábitos de estudio en las situaciones que cada uno de los estudiantes se encuentra. Pues esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención y también agradezco la oportunidad que me han dado para participar en este congreso tan importante. Estas son las referencias y nuestro agradecimiento es al Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatecas Norte, por haber apoyado en la financiación de este proyecto de investigación, que por como estamos viviendo es de gran utilidad.
Tenemos un arduo trabajo, eso nos queda claro. Buscar la manera de cómo impulsar hábitos de estudio, aún y a pesar de las circunstancias, aún y a pesar de estar trabajando de manera virtual o bien en un modelo híbrido donde se pueda combinar presencial y virtual. Este es el gran reto que tenemos los docentes de esta institución y del resto de las instituciones. Buscar estrategias para poder impulsar lo que viene siendo los hábitos de estudio en nuestros estudiantes y de esta manera tener estudiantes exitosos. De mi parte, es todo.